Buenas tardes, bienvenidos a Pulso Económico. Lunes 30 de septiembre se cierra el trimestre, de ahí que hoy hay que estar atentos con los mercados para ver qué nos dicen y qué podemos prever de su actividad en los próximos meses hasta que se cierre el año. Nuestro IBEX hoy cierra en positivo, ahora se lo voy a contar. El cierre de hoy del IBEX en positivo, como les digo, pues hombre, es un cierre trimestral que nos acomoda. Cierra en positivo, ganando 0,66% en 9.244,0. Las tres empresas que destacan hoy por sus subidas en el mercado son la papelera y empresa de celulosa ENCE, que gana 3,50% y al cierre marca 3,49%. Red Eléctrica Española, que también recupera hoy 2,62% y cierra en 18,66%. Y la constructora de Florentino Pérez, ACS, que hoy gana 2,57% y cierra en 36,66%. Las tres compañías que hoy se caracterizan por sus bajas son Siemens Gamesa, que pierde 3,38% y cierra en 12,45%. La compañía tecnológica Cellnex, que pierde 1,35% y cierra en 37,90%. Y la también tecnológica Indra, que hoy cierra con una pérdida de 0,94% en 7,94%. Por lo que toca a los fundamentales de la economía española, luego hablaremos de estos dos más a fondo. Cerrado a junio 0,5%, pero en los próximos días vamos a cambiar esto a 0,4% porque ya está confirmado. No oficialmente. Hasta el día 11 no lo tendremos confirmado oficialmente, pero oficiosamente ya se da por hecho que será un 0,4%. La inflación, el IPC, pues el IPC cerrado en agosto 0,3%, pero también les anticipo que va a haber una ganancia de un 0,1% en septiembre, así es que nos vamos a poner en 0,4%, así que sea oficial dentro de muy pocos días. El paro, no hay novedades, seguimos manejando los datos de agosto que dicen que 3.065.804 españoles estaban desempleados, y el Euribor, que sigue siendo una maravilla porque en sus últimos 12 meses pues mantiene un promedio de crecimiento del menos 0,316, una maravilla. Hasta aquí los números, vamos con los temas que alimentarán nuestra tertulia La Barandilla. El IBEX 35 encara el cierre trimestral en los 9.200, pero con recorrido limitado. ¿Qué esperamos de la bolsa en el último trimestre del año? Nuestros invitados opinarán al respecto y hablaremos de las nuevas requisitorias para la recompra de acciones. Alemania. Tenemos que hablar de Alemania porque al paso que vamos, en 20 años se van a quedar sin deuda. Claro, es tan requerida la deuda alemana que, bueno, pues a ver ahí la que hay, se va a terminar en 20 años. Ya lo han hecho las cuentas y eso es lo que sale. Datos que convergen en la idea de que la economía española se desacelera. Por un lado, el Producto Interior Bruto creció un 0,4%, una décima menos y a menor ritmo a ritmo igual al que tenía hace 3 años. Ese será el cierre que todavía no está confirmado oficialmente, habrá que esperar unos días, pero se prevé marejada. ¿Por qué lo digo? Pues porque el Banco de España advierte de que podría activar el colchón anticíclico en 2020. Así es que prevén un medio plazo dudoso. El IPC, o sea, la inflación, está en mínimos después de bajar un 0,1% en septiembre. Ese dato significa que en interanual estamos en un 2% de crecimiento y en una inflación pues que está en mínimos, como les digo. Y repunta el ahorro. El ahorro ha crecido un 8%, de modo y manera que las tres cosas en conjunto ofrecen una visión de una economía que pierde velocidad a chorro. Hablemos de Correos. Correos, que cambió de imagen hace poco tiempo, abre el plazo para optar a 4.005 puestos de personal laboral fijo en toda España. Así es que esa es una oportunidad para los que ahora mismo están en paro o quieren ser funcionarios de Correos. La Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia investiga a entidades bancarias por posibles prácticas anticompetitivas en cajeros. Y, por otro lado, la Comisión del Mercado de Valores advierte de la existencia de 12 chiringuitos. Parece que eso se iba a acabar, pero no. Florecen como setas cuando llega la temporada. Más de 1.000 empleados se han acogido al ERE que plantea Banco Santander y ya han abandonado la entidad que preside Ana Botín. Hablaremos de Barcelona, porque Barcelona busca ampliar un recargo a la tasa turística que ya viene cobrando a los que visitan la ciudad condal hasta los 4 euros. Por cierto, que en la ciudad condal los precios de la vivienda caen por primera vez desde 2013.
Hay datos de Bancamar, ya se los ofreceremos, datos hasta junio, y tenemos que contar que BBVA suspende la venta a Merlin Properties de su participación en la operación Chamartín. No se han puesto de acuerdo, veremos si lo hacen con otros posibles compradores. La voluntad del banco de deshacerse de ese paquete parece clara. Vamos ya a presentarles a nuestros invitados en la tertulia. Don Miguel Ángel Cigüéndez, ¿cómo está? Pues feliz nada, lunes. Don Miguel Ángel es vicepresidente de ASEAFI y socio director de Consulae EAF. Don Juan Iranzo. Hola, buenas tardes. Catedrático de Economía Aplicada, bienvenido. Encantado. Bueno, le damos un repaso al cierre trimestral del IBEX, ya queda solo un trimestre. Don Miguel Ángel, ¿cómo lo ve? Bueno, pues hoy es un día de estos que dicen los americanos, le llaman el window dressing, día de maquillaje. Hemos llegado a una zona de techo, tanto en el Eurostock como en el DAX, como en el SP ya llegamos hace unos días. Hemos visto que el oro rompía casi el soporte hacia abajo, es decir, la zona donde se estaba aguantando pues ha caído, el euro incluso ha roto ligeramente también la zona de soporte. Entonces yo diría que hay que esperar, porque llegamos ahora a una parte donde las empresas en Estados Unidos no pueden comprar sus propias acciones. ¿Por qué? Porque van a presentar los resultados y normalmente una semana, 2 o 3 antes de presentar los resultados no pueden hacer compras de sus propias acciones. Yo creo que va a haber un cierto parón. Si no lo hay, desde luego hay que entrar, porque hay que seguir el mercado. Profesor Iranzo. Hombre, yo creo que tiene recorrido todavía algo la bolsa española porque lleva un importante retraso respecto al resto de las europeas, como se ha puesto de manifiesto. En segundo lugar, los tipos de interés pues están por los suelos, por tanto eso favorece a la bolsa y parece que los resultados empresariales no son malos. Es verdad que en contra tiene esa desaceleración y ese incremento del ahorro de las familias, si bien es verdad que en bolsa fundamentalmente al final la inversión es institucional. Bueno, llega el momento de la presentación de resultados. Hay un cambio normativo, hay tantos cambios normativos que si habláramos de todo no acabaríamos nunca, pero hay algunos que inciden en la conformación de los precios en los mercados bursátiles. Uno de ellos es el cambio normativo sobre la recompra de acciones propias. Antes a esto se le llamaba autocartera y lo entendía todo el mundo, pero ahora le llaman de otra manera. En cualquier caso, esa normativa, ¿a qué obliga a los que cotizan en bolsa y qué efectos produce en el mercado? Pero yo me refería principalmente en Estados Unidos, que es al final, si el mercado estadounidense rompe la zona que ha tocado de máximos históricos, aunque estos máximos históricos los ha hecho con muy pocos valores. O sea, cada vez que llega a esa zona es ya con Apple y a unos cuantos más. Entonces, a mí me parece peligroso. Estoy de acuerdo con el doctor Iranzo que claramente aquí en España estamos retrasados comparativamente con las demás bolsas, porque lo que lleva subido el DAX o el Eurostock no es comparable con el porcentaje que tenemos nosotros. Pero no obstante, en esto, como usted me pregunta, para el próximo trimestre, yo le digo, a lo mejor, yo creo que nos vamos a mantener entre el 8.800 y 9.500. Fíjese, me voy a arriesgar a decir unas cifras. Eso está muy bien, pero yo le preguntaba por la recompra de acciones propias. Yo creo que es un asunto polémico porque hay varios factores. En primer lugar, tú cuando vas a presentar resultados, evidentemente no puedes comprar porque tienes información privilegiada, pero los consejeros tampoco. Y de hecho, cuando ellos estaban cotizadas, evidentemente te obligas a no comprar durante un tiempo. Y eso produce en el mercado que se frenen las subidas y las bajadas de las compañías por el efecto de reducir. Sí, pero también es verdad que se utiliza muchas veces la autocartera para regular el precio. Sí, y eso también es discutible. Por tanto, es un asunto que está en entredicho y que creo que va a requerir de una nueva regulación. Bueno, hablemos de la deuda alemana. Dicen los que se han entretenido a contarlo que si sigue la cosa así, que no seguirá, si 20 años no hay nada que siga igual, pero bueno, ya se atisba el final de a 20 años de la deuda alemana. No habrá deuda alemana porque se habrá extinguido, ¿no? Bueno, yo no creo que eso, como dice el tango, no creo que ocurra, pero bueno, la tendencia desde luego es espectacular. El comprar, ya sabe, aquí lo que hay es pura especulación. Porque cuando alguien compra, yo lo hago todos los días, yo todos los días compro el boom, o lo compro o lo vendo, pero ahora básicamente lo que soy es vendedor. Suelo vender para luego recomprar y eso lo hago a diario. Hombre, yo creo que aquí hay una buena noticia en el fondo, que es que no va a seguir emitiendo masivamente Alemania deuda. Y en ese sentido, bueno, pues sí que las políticas fiscales, que en este momento vuelve a demandar todo el mundo, pues están en entredicho. Yo sí que creo firmemente la idea de, precisamente,
los economistas que consideran que las políticas de demanda, sobre todo Lucas, las expectativas racionales, etcétera, no funcionan. Y en ese sentido, hoy todo el mundo ya está pidiendo más expansión monetaria, pero les parece poco, y ahora expansión fiscal, que la liemos con la deuda. Pues evidentemente es una buena noticia que parece que Alemania no sigue una política expansiva. Bueno, vamos con el drama, la economía española en sus entrañas. Tenemos ya prácticamente certificado que el crecimiento cae una décima, cae al 0,4%. Esto ya se sabía y el día 11 se va a saber con absoluta certeza, pero en cualquier caso estamos a ritmos de crecimiento de hace 3 años, es decir, con una desaceleración galopante. Hombre, yo creo que muy importante, hay que tener en cuenta que solo el trimestre pasado, que ya se había desacelerado la economía, en el primer trimestre la economía había crecido el 0,5 y en términos interanuales el 2,2. Si se confirma esta cifra, que todo hace indicar que va a ser así, el 0,4 en términos interanuales es un 2%, es una desaceleración. Nos vamos importante. al 2%. Y además por factores que se van a mantener desacelerados. En primer lugar, el consumo privado. Es que ha caído significativamente, solo ha crecido el 0,1%, ha caído el mismo crecimiento. Y precisamente la gente ya empieza a ahorrar por miedo, precaución, ese 8% al que hacía usted referencia. Eso es. Vamos a configurar el total del paquete de la economía española. Tenemos los precios que han bajado a un nivel pues del 0,1 en septiembre, lo cual interanual pues nos deja en cacahuetes en la inflación, elemento también clave cuando se habla de desaceleración, y ha aumentado el ahorro un 8% de crecimiento. Es decir, la gente desconfía de la coyuntura que está por llegar y lo que hace es ahorrar y no gastar. Pero es que además no solo desconfían en las familias, o desconfiamos las familias y ahorramos, sino que también desconfían las empresas, porque frente a un crecimiento de la formación bruta del capital, de la inversión, el trimestre primero del 1,4 ha bajado al 0,2. De tal manera que estamos clarísimamente ante un cambio de tendencia. ¿Con qué intensidad? Esa es la duda. Ahí tenemos una buena noticia siempre que nos ampara, que es el precio del petróleo barato, pero efectivamente estamos en una Europa desacelerada, que son nuestros principales clientes, y por tanto el sector exterior tampoco termina de tirar significativamente. Lo ha hecho y también parece que se desacelera un poco. Yo con estas noticias, fíjese que le estaba diciendo que creo que entre el 8.800 y 9.500, pero seguro, para el año que viene sí que yo ya tengo adoptadas posiciones bajistas. O sea, fíjese cómo se lo cuento. Mira cómo sonríe cuando habla de posiciones bajistas. Es tremendo. No, hombre, hay que trabajar en las dos direcciones, hay que cubrirse. Un día vino a invitarme para ir a un entierro. En fin, bueno, que la cosa pinta marejada y no marejadilla, lo demuestra el Banco de España, que acaba de anunciar que, hombre, podrían activar el colchón anticíclico en 2020. ¿Y eso se hace cuándo? Pues cuando se desacelera clarísimamente la economía y la solvencia de las entidades financieras se reduce significativamente. Vamos a explicar un poco qué es esto porque no lo va a entender. A raíz de la crisis financiera pasada se estableció un nuevo coeficiente que en este momento está en 0 y lo que acaba de decir el Banco de España es que durante el próximo trimestre seguirá en 0, pero que quizá en el año 2020 lo active. Ese coeficiente, ¿qué significa? Que si la economía se está desacelerando y hay un aumento del crédito, y sobre todo el crédito de riesgo, pues sí que se va a activar. Es decir, van a obligar todavía, cuando la economía crece, a los bancos a dotar un capital adicional precisamente para hacer frente a los momentos de crisis. Anticíclicos. Anticíclico. Es un eufemismo muy útil para hablar de... Se llama exactamente el coeficiente macroprudencial. Ah, qué bonito. Otro. Aquí somos unos cracks a la hora de inventarle nombres a la cosa. Si ese coeficiente lo activan, no tenga ninguna duda que los mercados o el sector bancario corregirá. Es que yo no quiero que caiga el mercado, si mi predisposición ante la vida es alcista, pero ante los mercados a veces no, y además es que tiene que ser bajista. Hay que tener en cuenta que un exceso de capitalización tampoco te evita una crisis importante si esta viene. Claro. La morosidad se lleva por delante todo y luego, por otro lado, significa una restricción de crédito, que a lo mejor es el peor momento para establecerla. Hay una empresa en la que ustedes se sorprenderían si supieran cuántos de los que reparten cartas y paquetes con la moto de correos o con la furgoneta de correos son trabajadores de terceras empresas. Llevan sin convocar plazas un montón de años. Por fin han abierto el plazo para una oposición al cuerpo de correos, 4.005 puestos de personal laboral para toda España. ¿Eso se puede considerar una buena noticia?
Hombre, si va de verdad bien Correos, pues sería una buena noticia. Parece ser que está haciendo muchísimas operaciones en paquetería. Luego lo que hay que ver es cuál es el resultado de Correos, porque si eso significa que tiene pérdidas, esos empleos, en general, toda la actividad de Correos estaría subvencionada. Tiene pérdidas incluso de paquetes. Eso también. Hay que tener en cuenta que de esos 4.005, parece ser que el 70%, lo digo por si a alguien le interesa, es para carteros, un 18% para clasificar las cartas y los envíos, y el resto para atención al cliente. Y acaba la solicitud el día 10 de octubre. Por tanto, es un servicio público. Sí, señor. Nos alegramos mucho. Yo creo que este es un servicio público de verdad. Hay otros que son de mentirijillas, pero este yo creo que sí lo es. Con lo cual, pues me parece correcto en este punto, sabe que soy autónomo. La Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia ha abierto expediente a algunas entidades financieras, bancos fundamentalmente, por prácticas, dice, anticompetitivas en sus cajeros. ¿Eso a qué huele? Pues es una cosa muy sofisticada, porque significa que tú vas con tu tarjeta de un banco y resulta que está pagado, que no tiene línea, que no tiene... Y se ha comprobado que es bastante habitual que suceda eso. Y de hecho ha habido una inspección ayer antes de ayer. Y parece ser que si ibas de un banco en concreto no te daban línea. Es decir, a través de la tecnología estaban yendo en contra de la competencia. Claro, bueno, hay muchos bancos enfadados porque dicen, hombre, es que yo pongo los ordenadores en la calle para que mis clientes puedan sacar su dinero, y hay bancos que hacen negocios sin tener esas facilidades. Entonces, oiga, cuando venga una tarjeta de tal, saben que el cajero deja de operar, ¿no? Pero al final te cobran si no eres... Sí, bueno, pero... El euro, los 2 euros, cuando la gente saca a lo mejor 50 y viene a ser un 4%, vamos, es una barbaridad. Es una barbaridad, sí, señor. Por cierto, cuénteme, la Comisión de Mercado de Valores dice que hay 12 chiringuitos que hay que cerrar. Advierte sobre ellos. Esto, cerramos ya sabe usted que la codicia es algo espectacular. Yo he visto... a lo largo de mi trayectoria profesional a mucha gente que les han engañado. Yo cuando hablas con la gente, oiga, pero ¿cómo ha podido? Es que están presos de... ven el dinero que les fluye y... Otro eufemismo es la adversión al riesgo. Sí. Cuando ves rentabilidades altas hay una adversión al riesgo enorme. De hecho, ayer me decían, hombre, ahora el Bitcoin está dando el 17% mensual de... Bueno, hablemos un poquito de bancos. Hay bancos que hacen muy bien las cosas. Uno de ellos es el Santander, porque, fíjense, hay 1.000 empleados menos en el Santander, y es que no han dado un ruido en este ERE y en esa salida, pues más o menos ventajosa, que no supone cargo a las cuentas públicas, porque es el Santander quien se hace cargo de todo. Eso es lo que cuentan, por lo menos, ¿no? Así es que, bien porque... Yo creo que muy satisfactorio para todos, y es un ajuste lógico provocado precisamente por la integración de la red del Popular al banco. Los servicios centrales ya se habían ajustado, y ahora, por lo tanto, yo creo que el Banco Santander durante mucho tiempo pues va a mantener ya su plantilla. Antes había dos bancos que siempre se caracterizaban públicamente por su capacidad gestora, por su capacidad de ganar dinero. Uno era el Popular y el otro era la Banca Marc. La Banca Marc, en el ejercicio 2019, cerrado a junio, ha obtenido una cantidad 61.300.000 euros, que parece poco, ¿no? Pero es que es una banca muy pequeña, pero muy eficiente. Sí, pero vamos, hasta en una banca pequeña y eficiente se nota que, en fin, la época es cruda. Sí. Más yo opero con parte de sus equipos, vamos, con sus plataformas, y son muy eficientes y bastante buenas. Hablemos de Barcelona, porque en Barcelona sus autoridades están estudiando a ver cómo incrementan la tasa turística, esa tasa que hace que cada uno que va a Barcelona, pues por ejemplo, pues a una reunión o a un entierro, pongamos por caso, tenga que pagar tasa turística. Tasa turística. Y quieren elevarla hasta 4 euros. Y eso se produce en un entorno en el que la vivienda ha empezado a bajar en la ciudad condal y está ahora a precios de 2013. Es decir, pues han pasado 5 años, ya me contarán. Esa tasa, yo creo, porque no la he seguido muy bien, que no es sobre la entrada de turistas, sino precisamente en los hoteles, sí, claro, en el establecimiento. Entonces aquí ya incluso hay una discusión técnica. El mismo hecho imponible no puede tener dos impuestos, soportar dos impuestos. Y en este sentido soporta el IVA, y luego es muy discutible la tasa desde el punto de vista técnico. Por eso hay una discusión ahí. Y luego, por otro lado, en este momento en el que el turismo parece que empieza a menguar, y ya lo veíamos el otro día con la crisis de uno de los grandes operadores, pues no parece lógico subir los precios.
que en definitiva es lo que es. Y esos precios significan menos competitividad. En términos de desempleo o de paro, como ustedes prefieran, han salido datos en la eurozona. Hablan de que el paro es el 9,4% en promedio europeo. Claro, el promedio español pues es de los peores, 13,5%, el segundo peor de la zona euro. Eso es. España convive siempre con una tasa de paro mucho más alta, diferencial, que el entorno europeo, y eso pone de manifiesto que nuestro mercado de trabajo todavía tiene rigideces importantes. Y eso es lo que a mí me indigna bastante, que hayamos perdido años en haber ajustado definitivamente por el lado positivo el mercado laboral, y en cambio, que es otra noticia que ha salido esta semana, es que se han disparado los costes laborales como consecuencia de la subida del salario mínimo interprofesional. Y eso significa menos competitividad y menos empleo. ¿Cómo lo ve usted? Pues mire, yo cuando voy a Huelva y veo allí, que voy de vez en cuando, y veo que no encuentran allí trabajadores para la fresa, yo digo, ¿pero esto cómo puede ser? Pues sí. ¿Qué quiere que le diga? Le respondo con una pregunta en plan gallego. Sí. Y de lo que estaba usted comentando antes, he estado yo en Eindhoven la semana pasada. Holanda. En Holanda, sí. Y me dijeron, ¿usted viene solo o acompañado? Y dije, bueno, y esta pregunta, dice, no, es para ver si le cobro la tasa 3,5 € o le cobro 7. En su hotel. En su hotel, sí, sí. O sea que esto es algo europeo y generalizado. Bueno, las ansias recaudatorias europeas son ilimitadas. Las españolas son más grandes que casi ninguna. No, sin duda. Fíjense ustedes, ya me ha provocado el doctor Ignacio, me ha provocado. Miren, la reforma en la que está pensando la Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda. Quieren que las indemnizaciones por despido improcedente coticen IRPF. Las cotizaciones son un derecho, y hasta ahora así que despedían a alguien y se confirmaba que era un despido improcedente, se le pagaba una indemnización que no pasaba por el tamiz del IRPF, puesto que no es un rendimiento de ningún trabajo personal, sino pues un derecho adquirido sobre cotizaciones que se hicieron, que ya pasaron por el tamiz del IRPF. Así es que, bueno, mordisco del tiburón, o del cocodrilo que vive en Hacienda, que España es un país, miren, si gastas pagas IVA, si trabajas pagas IRPF, si decides ahorrar pagas IRC, si inviertes pagas por los dividendos que obtienes y por no sé cuántas cosas más. Si decides donar pagas donaciones y si te mueres pagas sucesiones, o sea que de la cuna a la sepultura. Y si te toca la lotería también. Si te toca la lotería, por supuesto. Y si te despiden, te van a morder un 25% como poco. Quedan muy pocos hechos imponibles por grabar, pero no demos pistas, ¿eh? No demos pistas. A lo mejor es respirar, no sé. Eso es. Me tienen que contar ustedes por qué el BBVA ha roto con Merlin Properties. La semana pasada se daba casi por cerrada esta operación. Se trata de vender el paquete que tiene casi el 50% o el 50% el BBVA en la operación Chamartín. Se habló de que incluso de que iba a cobrar el BBVA en inmuebles de alquileres que tiene Merlin Properties. Y de repente, ¡bum!, han roto. Y claro, el BBVA sigue buscando comprador. No, esto no significa que desista de su interés por vender esa participación. Básicamente es para hacer frente a una inversión inicial de 7.000 millones de euros, que es lo que se requiere, y está buscando inversores, pero creo que hay varios. Ahí está el Qatar Investment o Brookfield, que parece que están muy interesados porque evidentemente es una operación muy importante que ha estado 30 años parado y que desde luego va a ser la expansión de Madrid hacia el norte. Y donde se va a ubicar el gota financiero madrileño en los próximos años. Sin duda. Bueno, ¿y usted cómo lo ve esto? Era una operación compleja y bueno, al final parece ser que esa complejidad y las circunstancias un poco del BBV pues han hecho... Hay que recordar que precisamente fue cesado y ha sido sacado del banco el presidente de Castellana Norte, que es como se llama. Sí. Era el hombre de riesgos y el que al parecer, bueno, le querían... No se sabe si le querían colgar el mochuelo de toda la relación con el comisario Villarejo o solo una parte, ¿no? En cualquier caso, se apellidaba Béjar. Antonio Béjar pues salió, digamos, de una manera poco brillante de la cúpula del BBVA en este momento en el que estamos casi ya a punto de ver lo que hay tras ese sumario, que está en secreto, pero que ya pronto se va a levantar ese secreto y vamos a conocer pues qué es lo que hubo según la Fiscalía en este asunto. La Fiscalía, pues qué quieren que les diga, pero ya tendrá el banco, que los tiene, abogados para contraponer los argumentos de esa Fiscalía. Feo asunto. De todas maneras, yo creo que el BBVA estaba en una venta rápida porque, bueno, a lo mejor el BBVA entra en un proceso de sustitución de alguno de sus principales directivos. Estoy pensando en el presidente incluso. Está subyúdice todavía.
Está subyúdice, pero esa, como usted sabe, es un puesto golosísimo el ser presidente. Ese es el peligro fundamental. Que siempre hay alguno si le llaman para eso, avíseme, que ya hablaremos usted y yo, que necesito un crédito, aunque sea... Descuide usted, búsquelo por otro lado. Bueno, sí, porque eso lo discuten los señores del PNV, los señores del PSOE, los señores del PP y yo no sé cuántos. No tenemos tiempo para más. Les espero mañana a las 8 en punto para otro apasionante pulso económico. Gracias.